Hola a todos. Damos comienzo a nuestra webinar Eurofichas de Estiva. Os damos la bienvenida desde ADL, Asociación para el Desarrollo de la Logística. Os invitamos a que nos sigáis y participéis en todos nuestros eventos, tanto informativos como formativos. Somos una gran comunidad y este año es nuestro 30 aniversario, que con mucho cariño lo vamos a celebrar en el próximo mes de junio y estáis todos invitados. Durante 2 días organizaremos muchas actividades y me gustaría que estuvierais atentos tanto en nuestras redes sociales como en nuestra web porque os iremos informando de ello. Y vamos a comenzar. Hace unas semanas, la Asociación Europea para la Seguridad Logística, EUMOS, publicó la norma EUMOS 40574, relativa a la European Cargo Safety Cards o Eurofichas de Estiva. ¿A qué se refiere y cómo nos afecta? Pues vamos a intentar aclararlo en la próxima hora junto con 2 expertos que los tengo aquí conmigo en logística legal y transporte. Son copresidentes del Comité Técnico EUMOS disculpad, y partícipes en la redacción de las normas 40674 y EUMOS 40607. Por orden de intervención, os presento en primer lugar a Carlos Hernández Barrueco. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí. Me alegro de que estéis aquí con nosotros. Bueno, Carlos tiene una gran trayectoria como responsable logístico y transporte, es CEO en Aglae Ecosystem y creador de la metodología AURU, de gestión y aprendizaje logístico, y también, también ha conseguido lo que es un premio como es el de Logisnet tan prestigioso 2017. Su ponencia va a tratar sobre las eurofichas de Estiva y la nueva formación en seguridad de cargas, regulada por la norma EUMOS. Y bueno, esta formación va a ser tanto para inspectores, personal logístico y de almacén, que nos lo va a aclarar luego más tarde. Seguidamente vamos a tener a Eva María Hernández Ramos. Hola, Eva. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Estupendo. Bueno, Eva es la directora de Alvis Ecosystem, también es Premio Nacional de Derecho Marítimo 2020, Premio Nacional de Jurisprudencia y Legislación Alfonso X Sabio 2021. Primera mujer maestra de cargas en España, que ahora nos contará un poquito más sobre ello, y abogada especialista en logística legal y derecho de la tecnología digital. Y los últimos 15 minutos vamos a tener un debate. Contestaremos a todas vuestras preguntas. Yo ahora mismo ya os invito a que vayáis escribiendo. Tenéis un apartado que es el apartado de preguntas, donde ya podéis ir formulándolas y nosotros intentaremos contestarlas durante esos minutos. Y nada, vamos a comenzar. Os voy a dejar aquí en pantalla a Carlos y a Eva juntos y a disfrutar de la ponencia. Hasta ahora, cuando queráis. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a ver si pongo aquí la presentación. Vamos allá. Y bueno, la verdad que un placer estar aquí en ADL, además, como decía Rosa, en el 30 aniversario, ni más ni menos, que se dice pronto. Y también estaba pensando yo, vamos, que ya pasan los años también por cada uno de nosotros, porque también llevamos muchos años en ADL y esperamos llevar muchísimo más. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema apasionante, quizás de dos, que nos ha llevado muchísimo trabajo a más de 30 países que hemos participado en el comité desarrollador de las European Safety Cargo Cars. Vamos a empezar, antes de todo esto, con el tema básico, ¿no? ¿Qué son las fichas de Estiva? Para explicaros este concepto, vamos a irnos a la época anterior a las fichas de Estiva para entender un poquito qué necesidad y qué problemática había al respecto. Vamos a decir que antiguamente en el transporte, hasta hace no demasiado tiempo, pues cuando alguien quería saber cómo se debía de sujetar adecuadamente un tipo de carga concreto, si por ejemplo recurría a internet o a una biblioteca o a cualquier fuente de información, lo que se encontraba básicamente era esto que vemos aquí. Tenía por una parte informes de expertos, hablamos de cargas específicas, no de guías, que también había alguna que otra, pero de una carga específica, por ejemplo, pues podía tener un informe de un experto, que normalmente es un marine surveyor. Luego también había guidelines o pequeñas guías temáticas. Estas eran muy habituales en algunas empresas, pero sin mucho conocimiento técnico detrás, en la mayoría, más voluntad que conocimiento técnico. También existían los protocolos o instrucciones de amarre. Estos eran realizados a partir de unas indicaciones de la norma N12195.1, que es la que regula ahora mismo
en toda la normativa a nivel europea cómo se deben de sujetar las cargas, y que la que aparece en la norma de NE 1295 es esta que vemos aquí. O sea que, vamos, prácticamente no hay ni dibujos ni conocimiento técnico, simplemente es un pequeño protocolo de pasos, pero sin ninguna efectividad para, por ejemplo, un carretillero o un conductor si tiene que amarrar una carga. Y luego tenemos certificados de arrumazón, que esto nos lo piden sobre todo en el marítimo. Es obligatorio, de hecho, lo que pasa es que la mayoría de gente pues lo incumple totalmente. Y lo que nos dice la IMO, la Organización Marítima Internacional, es que cuando tú envías en contenedor una carga, pues debes de tener este tipo de certificados detrás. Bueno, este era el panorama. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver un poquito qué es lo que sucedió. La estiba y carga son dos responsabilidades del cargador contractual, es decir, quien contrata el transporte, acorde al artículo 20 de la Ley 15/2009. Sin embargo, acorde a la instrucción 18TV/103 de la DGT, cargador y transportista pueden pactar que este último realice la sujeción de la carga, siempre y cuando el pacto sea previo a la presentación del vehículo en las instalaciones del cargador y dicho pacto pueda acreditarse documentalmente en carretera. Para resolver la dificultad de transmitir instrucciones de cómo sujetar una determinada carga a transportistas, muchas veces nuevos, el logístico Carlos Hernández Barrueco desarrolló en el año 2013 un formato de una sola hoja denominado ficha de estiba. La idea le sobrevino un día que estaba en su oficina, cuando recibió una demanda de información sobre cómo se debían de cargar adecuadamente bloques de mármol sobre un camión. Hernández tenía en ese momento varias cartas de porte CMR sobre su mesa e inmediatamente le vino la idea de crear un formato de una sola hoja en la que poder poner diversos dibujos de la carga, datos de las medidas, cálculos hechos. Procedió a poner en marcha su idea. Las fichas de estiba tuvieron una fantástica acogida, siendo incorporadas posteriormente a sus clases. Más tarde, Hernández consultó a una abogada sobre la validez legal de la ficha, como recomendación o instrucción a transportistas. La abogada era Eva María Hernández Ramos, quien afirmó que era una buena idea desde el punto de vista técnico, pero que, para que la ficha en sí tuviese la función de realización de pactos de estiba, debería tener un reverso legal, y que aprovechar para desarrollar también otras cuestiones, tales como la política de privacidad, pactos entre las partes, etc. Eva María Hernández añadió esta propuesta, completando la ficha de estiba, la cual procedieron a registrar en el año 2017. El formato tuvo un éxito arrollador, pues era fácil de entender y resolvía muchos problemas al mismo tiempo. Fue apoyado por la DGT, muchísimas empresas comenzaron a usarla y se incorporó a numerosas guías sectoriales realizadas por asociaciones, UNESID, Aspapel, FED o administraciones como el Gobierno vasco. Las fichas de estiba son un proyecto de la Dirección General de Tráfico que pretende ayudar a transportistas para prepararse para la inspección que puedan tener después en carretera. Reflejarán aquellos datos sobre la estiba de su mercancía que pueden ser comprobados posteriormente por el inspector en carretera. En 2020, los autores de la ficha de estiba fueron invitados a participar en el desarrollo de la norma estándar EUMOS 40.647 para regular un formato público y requisitos de la ficha de estiba europea, que se aprobó en 2021. Bueno, pues ahí hemos visto el inicio de las fichas de estiba. Las fichas de estiba que realmente ya vienen usándose como tal en España desde 2013, como decíamos, con la ayuda de muchas empresas que han trabajado en este proyecto y muchísimas asociaciones. Aquí, como comentaban en el vídeo, pues bueno, tuvimos el honor, Eva y yo, de ser invitados por este gran conglomerado de empresas que forman la EUMOS, la mayor organización europea para la seguridad logística, y que ha hecho pues numerosos estándares, dos de ellos que aparecen en la normativa aplicable ahora mismo en España. Esta European Safety Cargo Cars se basó en la nuestra, ya que, vamos a decir, en la ficha HDZ, ya que la usan más de 500.000 de transportistas actualmente, y bueno, hay numerosas empresas que las usan para su personal interno y también para su personal externo. Vamos a ver un poquito
este tema de la European Safety Cargo Card, qué es y qué partes tiene. Durante muchos años se han producido innumerables accidentes y daños por mala estiba en el transporte. Una de las principales causas es el desconocimiento sobre cómo realizar adecuadamente la fijación de la carga sobre los vehículos o la ausencia de medios para poder transmitir esta información al personal implicado. Para resolver este y otros problemas, EUMOS, la Asociación Europea para la Seguridad Logística, ha desarrollado el estándar EUMOS 40674-2021 sobre las European Safety Cargo Cards o fichas de estiba europeas. Estas son un tipo de documento estandarizado que cuenta con un anverso técnico en el que existen diversas vistas de la carga, recomendaciones de útiles a emplear, equipos de protección individual o cálculos hechos, entre otros factores. De igual modo, contienen un reverso legal o protocolo de responsabilidad jurídica que refleja cuestiones sumamente importantes, tales como la normativa aplicable, pactos y responsabilidades entre las partes, certificados y otras cuestiones relevantes que a día de hoy no presentan una solución alternativa y son necesarios para evitar responsabilidades innecesarias. Si lo desea, puede usar y gestionar todas sus fichas en nuestra plataforma Aglae 4.0, en la cual podrá consultar y compartir con terceros todas sus fichas, visualizar un videotutorial rápido sobre la estiba de cada tipo de carga, podrá realizar test e incorporar documentación a personal propio o ajeno y utilizar documentación legal hecha a medida, llave en mano. No lo piense más, evítese problemas y facilite la operativa a sus colaboradores mediante la realización de fichas de estiba europeas para sus cargas. Puede solicitar información en el correo info.campusaglae.com o visitar nuestra página www.fichasdeestiva.es. Bueno, pues ahí hemos visto las partes un poquito de esto de la ficha activa europea, que nos ha costado bastante el desarrollo porque, bueno, pues aunque nosotros ya tenemos la ficha de activa HDZ, ha habido que poner a muchísimos técnicos de acuerdo y, bueno, hay que decir que este diseño que nosotros, bueno, pues originalmente realizamos en los años de 2013 a 2017, pues ha sido muy aceptado por las empresas y, bueno, pues Eva y yo decidimos ceder nuestros derechos a EUMOS para que se pudiese usar de forma masiva. Por lo tanto, esta ficha que se parece a la nuestra es por este motivo y no por otro. Vamos a ver si os parece rápidamente, para así poder dejar paso a Eva, qué tipo de, vamos a decir, datos aparecen en una ficha. Primero aparecen estos datos iniciales en los cuales pues hay distintos componentes de la información, un código de trazabilidad, el sello de la EUMOS, un registro y también a qué modo de transporte es aplicable la ficha junto con los EPIs. Esto quiere decir que la ficha puede ser aplicable a múltiples casos. Una de las cosas que nos suelen preguntar mucho es si una sola ficha vale para muchas cargas, y es así, es decir, normalmente una empresa no tiene miles de fichas, no hace una ficha de estiva por cada uno de los camiones porque sería absolutamente inviable. Lo que hace es ver qué tipo de cargas tiene, por ejemplo, si transporta Big Bag, por poner un caso, pues con una ficha que tenga normalmente para todos los Big Bag le va a valer. Ahora vamos a entender un poquito mejor el porqué. Vamos a continuar con los siguientes apartados que vemos que son las partes, las fichas, las vistas, que tienen además un detalle exquisito. Vamos, tenemos unos diseñadores que son unos auténticos artistas y, bueno, cuando esto se amplía, sobre todo en vídeos y demás, pues la verdad que tiene un detalle impresionante. Tenemos también los pasos de estiva para que pueda entender el personal totalmente cómo hacerlo. También los útiles recomendados. Esto es muy importante para la planificación porque muchas veces se llega a los sitios y se carece, por ejemplo, pues de cantonera jumbo, de antideslizante o de algún elemento que se exija y luego pues es todo un problema porque no se puede llevar la estiva a la práctica. Por último, tendríamos una cosa que gusta mucho a los conductores y carreteros, que es los cálculos hechos, porque estas fórmulas son enormemente complejas. Entonces, aquí aparecen unas tablas y por eso os decía que una ficha sirve, vamos, para prácticamente todas las casuísticas
habidas y por haber. Por ejemplo, si estamos transportando tubos, pues los tubos en general van a ir en paquetes de 10 a 24 toneladas y aquí, pues en función de los ángulos o de si llevas antideslizante o no, pues ya te dice qué número de pares debes de usar. Por ejemplo, si tenemos un ángulo de 65 grados y un antideslizante de 0,8 y transportamos 12 toneladas, pues con 2 pares, en este caso, pues nos valdría, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy sencillo, como decía, este tipo de cálculos. Luego hay que decir que las fichas de estiba europeas pues suponen un gran avance con respecto a las fichas de estiba que veníamos haciendo hasta ahora. Hasta ahora, pues bueno, había gente que hacía sus propias fichas internas, unos tenían unos componentes, otros, y lo que la EUMOS pretende, pues es unificar todo esto y además digitalizarlo, porque estamos en una era absolutamente digital donde no tiene cabida, en opinión de la inmensa mayoría de profesionales, ni el papel, ni documentaciones que se manejen pues solamente a través de PDF, por ejemplo. Esto que estáis viendo aquí es nuestra plataforma, que tiene ADL también, ADL 4.0, y que es una plataforma que utiliza la misma tecnología que podéis ver en Netflix, HBO Max y otras. Y bueno, aquí vienen las videofichas que acompañan a la ficha de estiba europea. Esto es un avance extraordinario porque esto se puede compartir con cualquier transportista, es colaborativo en uno u otro sentido. Es decir, por ejemplo, si tú eres un transportista, puedes recibir de decenas de empresas las instrucciones de fichas y transmitirlas también a otras subcontratas o a tu personal, en fin. Y estas videofichas también están estandarizadas, ¿eh? Hay una parte que lo que indican son los formatos, así con esta calidad que estáis viendo de imagen. Luego nos habla de los problemas para, vamos a decir, prevenir a las personas sobre los riesgos que tiene la estiba en particular de un determinado producto. También nos indica de forma muy específica, muy clara, sin grandes conocimientos técnicos, qué tipo de útiles son los que se recomiendan usar y el por qué. Por ejemplo, en este caso vemos una cinta de amarre de gancho abierto para amarrar al chasis de 500 decanewtons. Nos indica también la distribución del peso, cómo debe de ir. Y finalmente, pues nos indicaría ejemplos de cálculo para entender cómo funcionan las fichas de estiba o cómo funcionan este tipo de cálculos. A partir de aquí ya se nos señalaría pues, lo que es la visión de cómo terminaría la ficha. Y todo esto transmitido de forma colaborativa, pues llega a todo tipo de transportistas, a todo tipo de personal de almacén, cumpliendo pues, un montón de temas muy interesantes. Y esto, pues también hay que decir que digitalmente ha avanzado una barbaridad. Por ejemplo, debajo de los vídeos aparece este acceso a las fichas de estiba, que cuando lo linkas, pues directamente te lleva a esa ficha, ese PDF, que es eso que pide la DGT para que sea acreditable documentalmente en carretera. Por lo tanto, son enlaces que pueden verse en cualquier momento, en cualquier dispositivo, desde cualquier teléfono móvil sin problema. Y además nosotros pues también tenemos una app que lo facilita. También se pueden meter incluso test, es decir, por ejemplo, podéis decir al transportista que venga y para aseguraros de que haya visto el curso, pues que haga un test y que dé el certificado correspondiente a la entrada. Todo eso se puede hacer con esta tecnología. También tenemos un software que nos va a permitir el envío masivo de fichas de estiba personalizadas por reversos, que luego Eva pues ampliará este punto en particular, ¿de acuerdo? Y bueno, el resultado es que el transportista pues va a recibir la ficha estiva, lo va a poder acreditar en carretera, va a poder planificar perfectamente la estiva, va a entender perfectamente todos los pasos que se necesitan y es como una especie de Wikipedia gigante. Hay que decir que las fichas de estiva se pueden contratar una a una. Por ejemplo, muchísimos cargadores nos contratan fichas, que normalmente una empresa tiene entre 5 y 10 fichas para todas sus cargas y con esto ya tiene resuelta toda esta papeleta y problemática que vamos a contar con Eva. Y luego, por otro lado, pues también hay empresas transportistas que nos dicen, oye, y a nivel informativo, ¿yo puedo tener bases de videofichas de estiva? Pues sí, ya hay muchas empresas de transporte muy conocidas que tienen esto ya a nivel didáctico para sus choferes para que no haya estos grandes problemas que suponen hasta el 25% de los accidentes en el transporte por carretera. Bueno, y sin más, pues ya paso a mi compañera Eva, que nos va a hablar del reverso
legal. No sé si nos estás escuchando ya, Eva, si te puedes conectar con el audio. Aquí estoy. Te he Muy estado bien. escuchando en todo. Estupendo. Pues voy a ser rápida porque es un tema bastante importante, bastante denso. Y cuando me dan un micro soy más peligrosa de que a veces digo que un mono con pistolas. Entonces voy a ir controlando también la hora, por eso iré mirando hacia otro lado. Pues voy a hablar del reverso legal, pero desde una forma diferente. A ver, como siempre hemos pensado que las diapositivas y hablar de una forma poco práctica, pues no fija conocimiento. Entonces, para explicar para qué sirve el reverso, qué novedades hay con la ficha, qué ventajas tiene su uso, si es obligatorio, si no lo es, qué pasa si lo uso o no lo uso. Que todo esto yo creo que nos está ya un poco rondando en la cabeza. Pues voy a empezar, y como he dicho, Jeff Bezos en su momento dijo que lo más efectivo era contar o enseñar los conocimientos con historias. Pues voy a hacer eso. Es un método que vengo poniendo en práctica desde hace bastantes años y la verdad que va bastante bien porque cuando decimos primero que soy abogada y segundo que voy a hablar de la parte legal, pues es un tema poco atractivo. Y pienso que con esta historia, que está basado en un hecho real y voy a contarlo prácticamente como sucedió y está en una sentencia. Voy a añadir alguna cosita para que se entienda mejor la ficha de estiva, pero creo que está prácticamente casi todos los escenarios que se pueden dar. Bueno, pues aquí vemos en la pantalla una empresa que todos conocemos que es Bridgestone, de neumáticos, y esta empresa tenía una terminal, unas instalaciones en País Vasco y decide venderla. Y la vende a una empresa sudafricana que se llamaba, porque de hecho son nombres reales, Fener. Fener realmente compra esto, firman el contrato y 2 meses antes de acabar de pagar los plazos, porque esto fue una compraventa a plazos, como cuando compramos un coche, pues le pide a Bridgestone si por favor puede entrar en las instalaciones, puede desmantelar las máquinas, puede ya ordenar a unos transportistas que lo carguen en contenedores, que lo amarren por supuesto y que lo lleven a Sudáfrica. Bueno, Bridgestone por supuesto dice que claro que sí. Si ha comprado las instalaciones, son suyas y puede hacer con las máquinas lo que quiera. Y así lo hace, pero Fener al estar en Sudáfrica no tiene tampoco mucha idea. Primero, no puede desplazarse, ni va a venir aquí un equipo a hacer toda esa labor. No tienen conocimientos de ello y para eso contratan a una empresa de trincajes que se llama TEC, que además eran alemanes. Aquí viene un poquito la costumbre o la idea que tenemos en la cabeza de por qué en Alemania se hace todo diferente o se hace mejor, porque en Alemania la primera normativa de estiva es del año 76. Entonces, evidentemente llevan muchísimos años trabajando esto y han ido adaptando, como Carlos y yo, la ficha, que habéis visto un poco la trayectoria o la evolución, porque el reverso legal ha tenido mucha evolución hasta por fin dar una solución concreta a todo esto. Pues en este caso lo mismo. Bueno, pues contrataron a los alemanes para desmantelar las máquinas, para cargarlo en contenedores, para hacer el trincaje y llevarlo al puerto de pasajes. ¿Qué sucedió al final? Bueno, pues TEC llega a las instalaciones, llega el primer camión, de hecho aquí lo tenemos, primer contenedor, el transportista baja de la cabina para ver cómo cargaban y los alemanes le dicen que no, esto no sonará, ¿no? A la cabina, que allí no se puede estar, es peligroso, el chofer se mete en su cabina, nota que la carga era muy pesada por los movimientos que hacía el camión, la caja, y cuando sale, pues ya estaba precintado el contenedor, no pudo ver ni cómo se cargó, ni qué llevaba dentro, ni cómo estaba, ni absolutamente nada. Tampoco se entendía con los alemanes porque hablaban de idiomas diferentes, ni siquiera inglés, y tampoco pudo saber lo que llevaba. Cogió su camión, pero bueno, era víspera de puente, habían tardado muchísimo en cargar, no llegaba a tiempo al puerto de pasajes, llamó a su jefe y le dijo, ¿puedo dejar esto en la campa que tenemos? Quiero ir tan rápido que al final me trabo la lengua. ¿Puedo dejar esto en la campa que tenemos? Y lo recoge mañana o el lunes un compañero. El jefe, por supuesto, le dijo que sí, que el closing time del barco era unos días después y daba tiempo perfectamente. ¿Qué sucedió? Pues al día siguiente un compañero llegó a la campa con su cabeza tractora, llamó a este primer transportista para preguntar qué llevaba, no sabía qué es lo que llevaba porque ni se entendía ni estaba precintado, no lo sabía. Bueno,
Sí que te puedo avisar que es una carga pesada, yo creo que es una maquinaria, pero no sé cómo está dispuesta. Este segundo transportista cogió el contenedor y de camino al puerto de pasajes, ¿qué sucedió? Bueno, pues pasó por una zona de concentración de accidentes, estaba lloviendo, no adaptó la velocidad, bueno, no solamente a ese tramo de la vía como se requiere, sino que iba un poquito por encima de lo que marcaba la vía, que eran 60 kilómetros por hora, él iba a 66, notó cómo se le balanceaba la carga, con la mala suerte de que pegó con el borde de un viaducto y cayó camión y contenedor, todo incluido, hacia abajo a una carretera que pasaba por allí. Y por supuesto murió en el acto y otras personas que iban en sus vehículos pues en esa carretera. Y aquí siempre hago la misma pregunta. Bueno, aquí voy a hacer dos. Siempre hago una que es ¿quién es el responsable? Porque voy a hacerte dos, Carlos. Ya que te tengo aquí, que no tengo audiencia para que me contesten. Pues la primera, Fener contrata a TEC y TEC contrata a los transportistas. Bueno, si esto lo llegan a pillar en carretera un inspector, ¿a quién hubieran puesto la sanción? Al conductor, al cargador, ¿a quién lo hubieran puesto? Porque no se firmó ningún pacto de estiba ni hubo ningún tipo de contrato. Y segundo, ¿quién fue el responsable de todo esto? ¿Qué se te ocurre? Hombre, a mí sobre el responsable, fíjate que normalmente la gente echa siempre las culpas a Hacienda o a un primo que tienen en Cuenca que como no se entera, pues no protesta, ¿no? Entonces, como aquí no hay ninguna de las dos cosas, me dejas con la duda, ¿eh? Con Sí, tanto actor, ¿eh? Pero seguro que tú sí, no lo vas a resolver muy bien. pues lo voy a resolver. A ver, ¿y por qué entra aquí la ficha de estiba? Pues primero, vamos a ver, la normativa viene en la siguiente diapositiva. Bueno, obviamente el Real Decreto 563/2017 es el que aplica y el que regula todas las normas que vamos a tener en cuenta a la hora de estibar, que con el anverso técnico se resuelven todas, porque no tenemos que estar ni formándonos con cálculos, ni con fórmulas que están dirigidas más bien para ingenieros o matemáticos, sino que el anverso técnico ya tenemos todo. Pero faltaba una parte muy importante, porque el anverso técnico está fantástico, porque el transportista sabe cómo trincar y cuántas cintas tiene que poner y qué útiles tiene que emplear, pero aquí faltaba algo, faltaba la chicha, como digo yo. Bueno, pues primero, hay una ley, la ley de transporte, no voy a nombrar porque no me estoy dirigiendo a juristas, pero hay un artículo que dice que, como decíamos en el vídeo, cargador es el responsable de la carga y la estiba. ¿Y esto qué quiere decir? Que quien contrata el transporte, en este caso de la historia, Fener, o incluso TEC, porque se subcontrataba, es el que tiene que hacer la carga y la estiba. Entonces, esto no siempre sucede, porque cualquiera de vosotros que me está escuchando dice, bueno, yo soy, no sé, una empresa que contrata un transporte y ¿qué pasa? Que la carga y la estiba la tengo que hacer yo. Sí, salvo que se pacte con el transportista, y en este caso en la historia no se hizo, de forma escrita, expresa y antes de la presentación del vehículo. Entonces, aquí tenemos un problema. Además, unido con la instrucción 18TV de la DGT, que la DGT, con toda su buena voluntad, quiso aclarar este artículo porque es el único artículo que tenemos en la normativa que habla de responsabilidad, no tenemos más, y a partir de aquí, pues tuve que desarrollar todo un conjunto de documentos, incluido este reverso, para cubrir las lagunas. ¿Qué lagunas tenemos? Pues aquí la instrucción 18 dice que en carretera hay que demostrar que hay un pacto, hay que acreditar documentalmente que cargador y porteador se han puesto de acuerdo y el porteador, es decir, con quien contratamos ese transporte, ya sea un autónomo, una agencia de transporte, quien sea, un transitario, que acepta hacer las labores de estiba, porque si no tenemos ese pacto, la estiba la tiene que hacer el cargador. Y esto conlleva pues algunos problemas. Por ejemplo, ¿cómo demostramos en carretera que tenemos un pacto? ¿Llevamos todos los contratos en la cabina? ¿En los albaranes ponemos cualquier cosa? En la carta de porte, bueno, llevar un contrato no es operativo, pero la carta de porte, como a veces se pone, estiba realizada por el conductor. No es válido. ¿Por qué? Porque en este artículo 20 que hemos visto antes se dice que tiene que ser antes de la presentación del vehículo. Entonces, primera solución que aporta esta ficha, que la ficha como acompaña a la carga y es un conjunto de todo, es un all-in, demuestras que hay un pacto, porque uno de los cuadros o requisitos mínimos es ese, que ahora veremos más adelante. Además, otras ventajas de la ficha podemos pasar. Ventajas o incluso no llevarla o no tenerla, puede ser que tengamos que buscar otras alternativas que pueden ser complicadas, como esta, ¿no? En carretera, ¿cómo acreditamos esto? Y si no lo llevamos, ¿qué está sucediendo últimamente? Verbalmente no es válido, tiene que ser escrito.
Y si paran, inspeccionan un vehículo en carretera y no se acredita el pacto, ¿a quién le ponen la sanción? Pues últimamente está llegando sanciones al cargador, aunque haya un contrato que tengan guardado en la empresa. ¿Por qué? Porque como en carretera no se acredita, muchas veces el conductor dice que no sabe nada. Entonces, esto ya os digo que está pasando porque me ha llegado alguna sanción y es una solución ideal. Bueno, resolución del caso. ¿A quién condenaron en este caso? Pues a Bridgestone, a Fener y a Tech, que muchas veces me dicen, por la responsabilidad del muerto. ¿Por qué? Bueno, pues para eso está, ya no se puede defender. Pues sí, efectivamente, los 3 primeros juicios era el fallecido, precisamente por el exceso de velocidad, pero aquí viene lo interesante, y aquí viene la segunda solución que da la ficha de Estiva. Condenan a Bridgestone porque por un articulito del Código Civil los dueños de las instalaciones mercantiles, bueno, de las empresas, responden de los actos de los empleados salvo que muestren diligencia. Entonces, la palabra diligencia aquí es muy importante. ¿Y eso qué significa? Que en la pirámide de responsabilidades de una empresa, cuando hay un juicio, cuando hay una reclamación, cuando hay un accidente, un fallecido, cada uno, empezando por el CEO o el director general, tiene que ir demostrando que ha tenido la diligencia suficiente, el cuidado suficiente para evitar un daño. ¿Qué sucede? Que esa responsabilidad se queda en la franja intermedia de directores o mandos intermedios. ¿Por qué? Porque lo que suele pedir el juez, y en este caso lo pidió, fue el plan de PRL, que Bridgestone no lo tenía porque decía que había vendido la instalación, el plan de coordinación de actividades empresariales, que tampoco lo tenía. Entonces, todo esto lo tenemos, pero no adaptado a la estiva. Y la estiva es otra labor, como otra cualquiera, en la cual tiene que haber una coordinación, una información, según el Real Decreto 171/2004 de coordinación de actividades empresariales, que esto todavía no está escrito en ningún sitio, pero sí en las sentencias. Y hay una del Supremo muy interesante que es esta. Más cosas que resuelve la ficha. Fener también se le condenó. ¿Por qué? Por lo mismo. No era dueño, pero era director. Y además fue muy claro el juez, por no vigilar la salida de los camiones. Y yo digo, si no tenemos ficha, ¿cómo vigilamos la salida de los camiones? El personal de almacén, aunque el transportista haga la estiva, tiene que controlarlo, tiene que dar instrucciones, tiene que saber los cálculos, tiene que ponerse ahí con una calculadora a ver si eso es correcto. Con la ficha se hace en 2 segundos. Se ve directamente el transportista si la ha cumplido, si la técnica es la adecuada y si las cintas, si hay 5, ha puesto 5. Detrás en el reverso hay una especie de checklist donde en 10 segundos se comprueba que todo eso es correcto y se archiva. ¿Por qué? Porque a Fener se le pidió ese proceso interno de vigilancia que se tiene que tener, acompañado del checklist y de la ficha. En ese momento no existía, o al menos no se conocía. ¿Es obligatoria? No, no es obligatoria la ficha por el momento, pero si tenemos en cuenta que el cargador la entrega, no está obligado a ello, pero sin embargo la da, se toma la molestia de hacerla, de pedirla, de contratarla, de formar a sus empleados. Eso es mostrar diligencia, como sucede en los programas de compliance. Yo no tengo la obligación de, pero esta mercancía es mía y no quiero que suceda nada. Y para eso te entrego esta ficha, para que sepa usted cómo se estiva, la forma más adecuada de hacerlo, aunque usted tiene la obligación de saber la normativa, pero yo se lo facilito. Entonces, este es el resumen de los beneficios de esa ficha. Por supuesto, aquí también vi un nicho de regular las lagunas a nivel internacional, no solamente europeo, porque esta ficha está registrada en Europa, pero también en todo el mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos muchos convenios de colaboración precisamente por esto. La normativa no es la misma, pero para eso, en el primer cuadro, que es requisito mínimo que dice esta nueva normativa que tiene que tener la ficha, es la normativa aplicable. No siempre vamos a enviar mercancía en España, sino también a otros países de Europa. Cada país tiene una normativa interna de responsabilidad. Aquí tenemos la ley de transporte, pero en cada uno es diferente. Esto, ¿cómo lo regulamos? No hay una armonización de normativa o de responsabilidad estiva en Europa. Aquí está la tercera solución de la ficha. Si pasamos al segundo cuadro, requisito mínimo, los acuerdos entre las partes. Aquí es donde entra el pacto de estiva. ¿Y qué obligaciones tiene el cargador y qué obligaciones tiene el porteador? Que es la agencia con la que contratamos. El transportista es el que al final viene a nuestro almacén a hacer esa carga. Tercero,
Otro requisito mínimo. Todo esto está en la norma 40.674 que hemos visto, que entró en vigor o se publicó por EUMOS este año. La ficha, esa parte legal, tiene que tener un cuadro de recomendaciones técnicas legales durante el transporte. Bien, como requisito fundamental que está en la normativa, el chofer tiene que verificar la tensión de las cintas durante el transporte y esto no se dice nunca en ningún sitio. Aquí es el momento de decirlo. 4. Instrucciones de cuidados especiales en el transporte. La 5. Pues periodo de reclamación, que nos remitimos a la ley, o podemos poner cualquier otro, cada empresa es un mundo, ¿no? Si seguimos en adelante, tenemos algo también muy interesante. Bien, protección de datos, sí o sí, entró en vigor también en 2018 y como estamos recogiendo firmas y datos de transportista, porteador, etcétera, es obligatorio también ponerlo y esto es lo que tenemos. Y el cuadrito de responsabilidades, que veis que es muy visual. ¿Por qué? Porque aquí no estamos solamente hablando de la estiba la hace el cargador. Hay muchas normas técnicas que entraron en vigor en mayo de 2018 y cada una tiene su responsabilidad. Y pienso que lo mejor era, en vez de mucho texto y mucho contrato y mucha historia, iconos muy visuales donde el check verde significa quién es el responsable de hacerlo, quién lo hace, la mano, quién lo contrata, como en este caso el transporte, o la estiba, se ha contratado, y la lupa, la vigilancia. Y con esto cerramos todo el ciclo derivado de esta historieta que os he contado. ¿Este cuadro para qué sirve? Si hay un accidente, obviamente, en un juicio, va a ser muy visual para un juez, que muchas veces no tienen por qué tener este expertise, que es muy de nicho. En carretera, los inspectores, y en cada país, ¿cómo saben las cositas legales? No tienen por qué saberlas. Según nuestra ley de tráfico, se tiene que sancionar al autor de la infracción. Pero eso está muy pensado para infracciones de seguridad vial, que son del conductor. En estiba es diferente. En estiba, el embalaje, por ejemplo, no se le puede sancionar al transportista, porque el transportista no es el responsable. Entonces, en este cuadro se ve de una forma muy visual, incluso para los inspectores, para sancionar de una forma adecuada. Y ya si pasamos a la última, y aquí es donde están las principales diferencias respecto a las fichas de estiba que utilizábamos antes, y con esto ya cierro, para dudas, es que las firmas han cambiado. Por un lado, el cuadro 9 y 11, obviamente firma el señor Carlos si hace la ficha y hace los cálculos acreditando que eso es correcto. Cuadro 11, el reverso legal lo tiene que firmar un abogado. Bueno, en la normativa se especifica, y ahora diré, quién puede firmar y crear fichas de estiba. ¿Las podemos crear Carlos y yo? Por supuesto. ¿Las pueden crear otras personas? También, si se cumplen los requisitos. Y los cuadros 8-10, firma del cargador contractual y firma del porteador. Y opcionalmente la firma del conductor. La firma del cargador en las antiguas fichas de estiba que hemos estado utilizando en España no estaba. Con esto funciona como un contrato, no tenemos que tener contratos extensísimos que la mitad de los transportistas hacen. No, yo no pienso firmar eso, qué miedo me da. Funciona como un pacto. El porteador con quien contratamos y el conductor acreditando y diciendo que ha cumplido la ficha y que todo es correcto. Y ya por último, bueno, pues quién puede firmar o quién puede crear fichas de estiba. Y aquí está la novedad, también otra de ellas, y muy interesante para todos los que nos están escuchando. Bueno, la parte técnica. Comisario de averías, licenciado doctor en ingeniería, en matemáticas o física, siempre con 3 años de experiencia. Y además, los expertos cualificados en EUMOS, es decir, quien haya hecho el curso de formación acreditado homologado por EUMOS. Y abogados igual, 3 años de experiencia, expertos cualificados EUMOS, etcétera. Entonces, esto creo que es bastante interesante, relevante, ¿verdad, Carlos? Explicar qué es esto del experto homologado EUMOS. Bueno, pues yo creo que este es otro de los grandes esfuerzos que ha hecho, en este caso en el año 2020, aunque casi al principio de 2021, y que de hecho se está implementando en la actualidad. El tema de la formación entendemos desde EUMOS que es absolutamente básico para toda la cadena de suministro y era una de las grandes asignaturas pendientes. Primero porque en la CAP, por ejemplo, a los transportistas no hay obligación, como sabemos en el Real Decreto 1032, pues únicamente se exige 1 hora y media de formación en estiba, que ni siquiera se ha dado en la mayoría de los casos, y al personal de logística, mandos intermedios,
técnicos o especialistas en PRL, personal de almacén, pues no se le ha formado ni había nada homologado. Entonces, hemos desarrollado también en un comité enorme, que hemos estado pues también casi un año y medio, el primer programa de formación homologada y acreditada en distintos niveles sobre la seguridad logística en la cadena de suministro. El título en sí se llama Experto Cualificado en Seguridad de las Cargas y Embalaje durante el Transporte. Consta de 10 módulos. Cualquier organismo lo puede dar, lo que pasa que para obtener el título te tienes que presentar a un examen que te hace EUMOS, es decir, esto es un poquito como el carnet de conducir. Tú puedes ir a cualquier sitio a formarte, pero el examen te lo va a dar la EUMOS, te lo va a hacer la EUMOS y demás. Entonces, con las tasas del examen, que no son muy costosas, pues te dan una guía extraordinaria junto con el curso que te pueda dar pues, cualquier institución. Y como novedad, pues en ADL ya estamos dando este fantástico curso. Somos los primeros en Europa en lograrlo. También teníamos ventaja, yo creo, Eva, ¿no? Pues a haber participado en el desarrollo de las guías y de los estándares, pues conocíamos perfectamente el modelo. Y bueno, lo estáis viendo en pantalla. Es un curso que aparece en esta plataforma que es 100% online, es 100% en formato vídeo, con una calidad extraordinaria. La gente que lo está haciendo nos comenta que, bueno, que se parece muchísimo pues, a estos documentales de televisión que son súper animados, que son todo con locutores profesionales, una barbaridad y un despliegue impresionante a nivel técnico. Y bueno, a nivel de contenido, pues viene cargado de novedades. Nunca jamás habíamos dado algo tan completo. Seguramente estáis aquí algunos que habéis participado con nosotros en clases sobre Estiva y demás, pero este es el mayor trabajo que Eva y yo hemos hecho, bueno, con diferencia en toda nuestra carrera profesional. Y bueno, yo creo que es una pasada, aparte de los 10 módulos, pues viene con multitud de píldoras que puedes saber, pues, no sé, cualquier tema de forma muy rápida. Y esto tiene la ventaja de que esto se puede ver desde cualquier dispositivo móvil y se puede compartir. Entonces, aquí hay una parte que, por ejemplo, estamos haciendo con el tema de las fichas de Estiva y demás, que se pueden compartir estas fichas, se pueden trasladar a transportistas y entonces, por ejemplo, la persona que está en almacén a primera línea de muelle o los que están viniendo de transporte que tienen que participar, pues pueden tener esto. ¿Qué grados hay dentro de la EUMOS 40607? Pues hay 4 grados y 2 de ellos son los que tenemos en ADL porque los otros no nos interesan. Nos interesa la EUMOS 40607-2, que está dirigida a técnicos, mandos intermedios y directores de logística. Aquí puede ser, por ejemplo, técnicos de PRL, jefes de tráfico, en fin, cualquier puesto, vamos a decir, operativo. Y luego la EUMOS 40607-3 está dirigida a carretilleros y conductores. Es decir, que es un nivel un poquito más asequible y bueno, esto se puede contratar 100% bonificable por la Fundae. Si queréis más información sobre esto, os puede mandar un folleto nuestra compañera Bárbara Rodrigo de ADL, aquí estáis viendo el mail, y ya está disponible, es decir, ya podemos contratarlo. ¿Qué cuesta este curso? Pues cuesta 390 euros el curso, a pesar de ser un curso que, bueno, pues la gente dice que debería estar valorado en unos 2.500 euros porque realmente es un programa superior, pero bueno, tanto ADL como nosotros hemos llegado al acuerdo de que esto hay que, vamos, extenderlo al máximo y bueno, vamos a decir que hemos bajado al mínimo posible los costes para que sea, bueno, pues un título que sea asumido de forma masiva por las empresas y de hecho está teniendo una acogida extraordinaria. Este curso que, como digo, se puede hacer por la Fundae, si os queda algo, pues todavía estáis a tiempo de hacerlo. Se puede contratar ya mismo. Los exámenes se van a realizar a partir de febrero en cualquier momento porque son online, entonces se van a hacer en español y no vais a tener ningún problema para hacerlos. Y luego hay una modalidad que estamos haciendo que es el curso básico de Estiva, que es una parte de la EUMOS, que es el capítulo 1 o el módulo 1, junto con las fichas de Estiva, ¿vale? Es decir, que si queréis fichas de Estiva podéis tener un all-in-one, que es las fichas de Estiva vuestras, 5 o 10 fichas de Estiva, 20 fichas de Estiva, las que necesitéis totalmente personalizadas para vuestro caso.
y las vais a tener junto con este curso y vais a poder compartir, no el curso en sí, sino las fichas de estiva con todos vuestros transportistas, proveedores, clientes y con quien queráis, ¿de acuerdo? Es totalmente colaborativo. Por último, Eva, yo creo que convendría también señalar el software que tenemos para el envío masivo de fichas, que creo que es muy interesante. Si hacemos un reverso por cada uno de los transportistas que vayamos a hacer, supongamos que tenemos 100 transportistas y tenemos 10 fichas. Esto quiere decir que va a haber que hacer 1000 reversos. Claro, ¿y eso quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer alguien a mano? Bueno, luego hay que enviárselos, que lo firmen. O sea, esto parecía un poco rollo y un poco inverosímil para las grandes compañías, sobre todo hace un tiempo, ¿no? Por eso las fichas de estiva europeas nos permiten la transformación digital también en este campo. Entonces, nosotros tenemos un software que hemos desarrollado propio que lo que hace es que automatiza absolutamente todo lo que os acabo de decir. Es decir, le dais un Excel con los transportistas y direcciones de correo que tenéis, automáticamente os rellenan los 1000 reversos que sean necesarios o los reversos que se necesiten, los envía automáticamente a esos transportistas, les exige un plazo de firma y de aceptación. Si no lo han hecho en ese plazo, por ejemplo, una semana, se lo vuelve a recordar hasta que al final consigue que se lo devuelvan. Una vez que se lo han devuelto, lo registra y lo vincula. O sea, todo eso hace que estéis las empresas completamente blindadas ante cualquier incidencia. Por último, indicar, yo creo que 2 grandes beneficios que tiene esta sistemática que estamos viendo aquí. Primero, que las empresas van a poder acreditar que han formado, que han capacitado a su personal. Esto es especialmente importante en las empresas, por ejemplo, de transporte, porque al final están haciendo la estiva y resulta que no están cumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y a veces lo hacen de buena voluntad y sin pactos ni nada, con lo cual ni siquiera luego su seguro de responsabilidad civil les cubre. En segundo lugar, yo creo que el tema de las fichas de estiva nos va a reducir drásticamente los costes de reclamaciones. Y esto es muy importante porque antes de toda esta normativa, nosotros ya hace casi 20 años que damos formación en estiva y la gente no nos contrataba a cursos ni venía porque lo decía una ley. Lo hacían porque querían reducir los accidentes y porque querían reducir las reclamaciones, que en muchos casos llegan a ser importantísimas y nos hacen perder a los clientes. Bueno, yo creo que es un tema fabuloso, que es muy recomendable, que desde luego está teniendo un éxito arrollador en el primer mes que lo hemos sacado. La verdad que tenemos casi un overbooking aquí de llamadas y de empresas interesadas. Y nada, yo creo que ahora pues podemos pasar a ruegos y preguntas. Paso el testigo. Sí, ya estoy aquí. Gracias, Rosa. Carlos, Eva, por participar y aclararnos todas estas cosas. La verdad es que nos quedan muy pocos minutos, sí que vamos a tener la grabación de la webinar y todos nuestros asistentes vais a poder recibirla. También tenéis el contacto de ambos, de Carlos y de Eva. Si tenéis preguntas sobre formación, tenéis el contacto de Bárbara Rodrigo, mi compañera. Y bueno, tenemos varias preguntas. Una de ellas es sobre el tema de las cargas ex-works, ¿vale? Y será para Eva. Me ha comentado cómo se gestionan las fichas, en este caso, en estas cargas ex-works. Vale, pues voy a tratar de resumirlo al máximo. Hemos dicho que el responsable es el cargador, quien contrata el transporte, según la ley española. En las cargas ex-works, bajo este Incoterms, el cargador no es el expedidor, el cargador es el cliente. Lo que aconsejamos siempre es, en los términos y condiciones de transporte o de venta, definir muy bien que nuestro cliente es el responsable de tener este pacto de estiva, de hacer todas esas cuestiones que marca la ley. Nosotros, como expedidores, podemos facilitarle la ficha que forme parte integrante del contrato, no como algo obligatorio, sino otra vez como demostración de diligencia. Entonces, el secreto en las cargas ex-works es tocar un poquito los términos y condiciones de venta. Y a la hora de entregar las fichas, ¿cómo se entregan? ¿Cada una o cómo es la operativa? Vale. La operativa también depende del tipo de transportista. Transportistas habituales, con los que a lo mejor no tenemos ni siquiera un transporte, tenemos una tarifa, tenemos una oferta. Lo que aconsejamos es, en un contrato simple de una página, no se necesita más, incluir todas las fichas que tengamos con ese transportista y de una vez se firman. Él se da por enterado y además está obligado a entregarla a las subcontratas
a transportistas autónomos que esa empresa contrate. Cuando el transportista no es habitual, pues obviamente no podemos, o es una bolsa de carga, no podemos firmar con él un contrato. Entonces, en ese caso, o bien en la bolsa de carga los términos y condiciones que tengamos se puede incluir. Incluso hay empresas que tienen las fichas en su almacén y cuando viene el transportista, que puede ser, bueno, lo veamos una vez en la vida y no lo volvamos a ver más, se la entregamos ahí. Hay otras empresas que han imprimido las fichas en grande y la tienen en paneles en el almacén para que el transportista cuando llegue sepa cómo tiene que hacerlo. Entonces, la operativa siempre tratamos de que sea lo más práctico posible, pero cada empresa es un mundo y nos adaptamos a ello. Muy bien. Y Carlos, referente a formación, estamos hablando de plataformas colaborativas donde podemos, y me habla sobre todo de si consiguen una formación a medida, ¿podrían hacerla en online o tienen que hacerla también en presencial? No, la formación es 100% flexible, es decir, este título se puede dar online como lo tenemos, que la verdad que está genial, pero también es muy, muy habitual que lo demos en presencial o en semipresencial. Se puede hacer totalmente a la carta. Hay que decir que hay un curso en particular que a nosotros nos piden muchísimo, que es el de Introducción a la Estiva más fichas, ¿vale? Es un, vamos a decir, como un aperitivo que luego puede dar pie al título más grande. ¿Y esto en qué consiste? Pues normalmente lo que hacemos es que vamos a veces a las instalaciones de una empresa, hacemos una auditoría, revisamos todas sus cargas y demás. Ahí ya pues le recomendamos el número mínimo de fichas que hay que tener, es decir, nosotros siempre intentamos que haya un número mínimo de fichas que sea operativo. Y en ese caso, pues hacemos las fichas, se personaliza el campus online, que puede ser un campus con una introducción a la estiva, que es el módulo 1 del título, más todas las fichas que van a tener ahí para compartir con sus transportistas y demás. Y finalmente, en ocasiones, pues lo que hacemos es que vamos a las instalaciones pues a dar un pequeño curso ya de, vamos a decir, aplicación práctica de las fichas. Es decir, ya con sus cargas, pues vamos, estamos ahí a veces con los transportistas, se les invita, o hacemos un safety day, un día de estos de la seguridad en las cargas. Y bueno, es algo bastante habitual y muy asequible para las empresas, 100% bonificable, como decíamos. Tenemos audiencia que también son de Sudamérica, de la parte de México, y me preguntan, ¿para ellos es interesante el conocer las eurofichas? Sí, bueno, en México hay una normativa en particular de estiva, también está relacionada con la NAFTA, dado que hay el Drivers Handbook allí en toda la parte norte, que abarca Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, aunque allí la estiva es diferente, los principios son iguales, ¿no? A nosotros nos está contratando muchísima gente y nos están contactando desde Latinoamérica, porque realmente esto es una, vamos a decir, una asignatura pendiente, por desgracia, en muchos casos. En Europa llevamos muchos años de adelanto, junto con Australia y Nueva Zelanda, somos los sitios donde más avanzado está esto a nivel mundial. Y bueno, todas nuestras normativas, todos nuestros formatos son aplicables perfectamente en México y se pueden adaptar además a las empresas mexicanas. O sea, todo lo que acabo de decir es 100% adaptable a empresas mexicanas o de cualquier país de Latinoamérica. Muy bien. ¿Tenéis alguna, para aclararnos un poquito más entre los dos, Carlos, Eva, porque lo habéis hecho genial, sois un tándem perfecto para haber comentado toda esta responsabilidad, tanto para los transportistas, los cargadores, los que hacemos la estiva, es una responsabilidad que tenemos que tener todos muy clara y si queréis decirnos algo más, estáis ahora, tenemos 2 minutos. Vale, para mí es muy relevante como novedad en esta nueva norma de Eurofichas de estiva, como la llamamos, es el tema de blockchain. Vamos, como especialista en blockchain, para mí ha sido un honor haber participado en esto, porque además es la primera vez que se regula la ficha o este documento en la blockchain. Y lo dice claramente la norma. Podemos tener fichas, como ha explicado bien Carlos, en formato electrónico, en formato papel, pero el nivel superior de esa trazabilidad, inmutabilidad de la información, de que cada una de las partes reciba la ficha, que incluso en carretera el inspector también la visualice y quede constancia de que eso ha sido así, es tenerlas en la blockchain, que de hecho es otra de las patas que tenemos Carlos y yo, y es como a máximos, ¿verdad, Carlos? Sí, así es. Yo también destacaría que la ficha de estiva
tiene un beneficio integral para todas las partes. O sea, no ha habido ni una sola parte que nunca nos haya puesto problemas, sino todo lo contrario. Los transportistas se benefician porque realmente son los que hacen en la práctica la estiva y son los grandes desconocedores. Hoy con las bolsas de cargas, pues hoy estás aquí, mañana ya llegas a un sitio y no tienes ni idea de cómo activar nada y el que vas en la cabina eres tú, ¿no? Que a mí me ha pasado. Entonces, los transportistas lo ven genial porque, bueno, por lo menos les da esta formación y si tienen cualquier problema en los seguros se lo cubre. Los cargadores, pues hacen, como decía Eva, esta documentación para protegerse a nivel directivo, sinceramente, porque al final, a lo largo de 10 años vas a tener accidentes seguro, vamos, ni lo dudes. Y pueden ser unas multas o incluso penas de cárcel importantes, ¿no? Entonces, eso tiene que estar muy cubierto en la empresa, pero además tiene que cumplir las obligaciones. Y luego, a nivel operativo, pues hay que decir que se pueden dar como instrucción o como recomendación. No es obligado que un cargador las dé como instrucción. Puede darlos como recomendación, como decía Eva, sobre todo a cargadores Word, a portes debidos. Y realmente pues es un sistema que funciona muy bien, que complementado con la formación, nosotros garantizamos con más de 25.000 alumnos que hemos tenido en todos estos años, que se reducen drásticamente las reclamaciones, los accidentes, las incidencias y las multas. Por lo tanto, una de las formaciones más recomendables y de los ejercicios más recomendables en el campo de la logística para 2022. Sí, como inciso, y además creo que es importante, una de las cosas muy importantes que tienen las fichas de estiva, estas particularmente, y se diferencian de otro tipo de fichas o de documentos como fichas de carga o de protocolos que ha comentado antes Carlos, que en España se hacen muchos por comisarios de avería, por ingenieros, es que esta tiene una tabla con cálculos hechos, te dan opciones. Entonces, a nivel legal, como tú respondes, cargador, de las instrucciones que das al transportista, no queríamos cerrar en una ficha o en un protocolo con una instrucción determinada de pon 5 cintas con una STF de tanto. ¿Por qué? Porque al final la responsabilidad es del cargador. Diciendo o regulando en este tipo de pactos que el transportista es el responsable de conocer la normativa, de aplicar la ley, que eso es una instrucción de mínimos y que además hay una tabla con diversos factores donde según el tipo de cinta que utilices, si pone antideslizante o no, los cálculos son diferentes y a su criterio y voluntariedad, por supuesto, puede aplicar unos u otros, no es una instrucción, es una recomendación de mínimos y por lo tanto la responsabilidad del cargador, como a veces nos preguntan, se limita muchísimo también, ¿no? Y es una de las principales ventajas, pienso que de la ficha respecto a otros productos que hay en el mercado. Y para las empresas también son útiles para el tema de lo que es la ley de prevención, PRL, que también les puede interesar. Sí, exactamente, va muy unido, va muy vinculado, porque a nivel de PRL se tiene que hacer vigilancia periódica por el cargador de que realmente se está cumpliendo la normativa de estiva, de que las labores de estiva o de carga, según quien la realice, se hacen en seguridad, tiene que haber una coordinación de actividades empresariales. Entonces, esa coordinación de actividades se apoya en esta ficha como planificación y además la ficha también sirve para hacer esa vigilancia periódica, porque de otra forma sería muy, muy complicado saber todos estos cálculos a priori. Claro. Rosa, solo por darte un dato así anecdótico, como te decía, nosotros llevamos pues más de 20 años con el tema este. Bueno, el 100% de las empresas que hemos auditado tenían carencias prácticamente totales de formación a su personal sobre estiva. Es decir, que ante cualquier incidencia que pudiese ir una inspección de trabajo y decir, bueno, ¿usted cómo ha formado a sus carretilleros para hacer vigilancia o a sus para hacer estiva? Estaban absolutamente en pañales, o sea, el 100% en 20 años. Muy bien. Bueno, queda claro que tenemos mucha responsabilidad y nosotros desde ADL os damos la opción de daros toda esta información y de poderos formar. Gracias, Carlos, Eva, por compartir con nosotros esta horita, una mañana muy provechosa para todos. Gracias a la audiencia, a todos vosotros, porque estéis conectados y nos sigáis. Por favor, a lo largo de este año, ya os he comentado al principio que tenemos este aniversario maravilloso de los 30 años y en el mes de junio vamos a celebrarlo a lo grande, 2 días de actividades y espero que podáis estar tanto en streaming como en presencial.
Y nada, que paséis un buen día y sí, cuidaros todos mucho y gracias por estar aquí. Hasta ahora. Gracias, Carlos, Eva. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.